Bueno, mi nombre es Lorena Trujillo y a continuación les voy a explicar el tema de pilas y colas. Una pila como tal es una estructura lineal de datos desde la cual se puede agregar o quitar elementos únicamente por uno de los extremos que se conoce como topes. También se le conocen las pilas como LIFO por sus siglas en inglés, las Input, First Output, último en entrar, primero en salir. Dentro de las características de las pilas tenemos que se debe reservar un espacio en memoria con anticipación, requiere uso de arreglos o como tal de listas. Un puntero indica la posición tope, el que está en la cima, y el otro puntero que en la base como tal de la pila. Se pueden realizar operaciones tales como insertar un elemento utilizando el método push, eliminar un elemento utilizando el método pop y operaciones auxiliares como identificar si la pila está vacía o la pila está llena. Dentro de las utilidades tenemos que se pueden hacer llamadas a subprogramas, su recursividad, tratamiento de expresiones aritméticas que reducen el uso, por ejemplo, de paréntesis y como tal el orden. Acá tenemos unos ejemplos, pero pues básicamente los que están en el módulo, pero ya ahorita voy a explicarles más a fondo con la aplicación en NetBeans. Ahora, cola como tal, en esta pues los nuevos elementos se introducen solamente por un extremo y los que ya están existentes se eliminan por el otro extremo. Se le conoce también como FIFO, es decir, First In, First Out. El primero en entrar es el primero en salir. También utiliza dos punteros, uno como tal el frente, que es como el extremo por el cual se retiran los elementos, y el final, que nos indica por cuál extremo se insertan los elementos a la cola. Y también, como en el caso de las pilas, requiere de uso de arreglos o listas. También se pueden hacer operaciones utilizando insertar, entonces con la palabra insert, y eliminar un elemento de la cola como tal utilizando remove. Vamos a ver entonces, también hay una función de retorno falso verdadero con empty, que nos dice si hay elementos en la cola o no. Vamos a ver entonces en la parte práctica. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio hecho en NetBeans, básicamente desde un formulario, un frame, y entonces acá vamos ingresando elementos. Entonces, por ejemplo, el elemento 1 y luego enter 2, enter 3, enter 4, enter. Si vemos acá nos va mostrando los elementos que tiene la pila. Ahora, haciendo uso pues de la operación de eliminar, entonces me va eliminando el último, sin hacer la diferencia, acá me va eliminando el último, hasta que quedo con este. Entonces así rápidamente la programación, rápidamente les muestro que acá se creó pues como tal el objeto pila 1 y acá utilicé el método pop para pues como les he explicado, para quitar el elemento, push para agregar. Entonces así de manera muy rápida es el bueno, entonces de manera así muy rápida tenemos el ejemplo de cola, entonces donde utilizamos empty, que es para identificar si está vacío, full si está lleno, el método insert para insertar los elementos a la cola, remove para eliminarlas, aquí se utilizó el método print para imprimir los elementos. Entonces ya como tal en la ejecución acá en el void main
se utilizaron estos para hacer una nueva cola y insertar datos. Entonces, si lo ejecutamos, podemos ver los elementos que se han insertado. Entonces vemos acá en pantalla, imprime lunes, martes, miércoles, jueves. Un grafo es una estructura de datos que consiste en conjuntos finitos de vértices junto con un conjunto de pares ordenados o no ordenados, y que estos pares son conocidos como bordes. Los grafos son muy utilizados en la informática y en el desarrollo de aplicaciones. Estos se usan para el almacenamiento y el análisis de las conexiones que se presentan en los datos. Un ejemplo de un grafo es las ciudades de un país. En este podemos trazar líneas, las líneas de las carreteras y que éstas se conectan, y podemos representar un grafo. Luego podemos analizar la ruta de un viaje de una ciudad a otra y encontrar, por ejemplo, cuál toma menos tiempo. Hay dos conjuntos de objetos en la estructura de un grafo, como nombraba anteriormente. Tenemos a B, que es el conjunto de vértices. Este está representado con un círculo y un número dentro. En el ejemplo de las carreteras de las ciudades son los vértices. Luego tenemos el conjunto E, que son los bordes. Estos están representados con una línea y cada borde conecta dos vértices. Todos los grafos se dividen en dos grupos. Tenemos los grafos no dirigidos y los grafos dirigidos. La diferencia está en que los bordes de los grafos dirigidos tienen una dirección que está definida con una flecha. Definiciones básicas. Cuando hay una secuencia de vértices con bordes, se llama trayectoria. En esta se encuentra un vértice inicial y un vértice final. Se llama trayectoria simple si cada vértice se utiliza una única vez. Luego tenemos un ciclo, que es cuando la trayectoria tiene el vértice inicial como vértice final también, o sea, es el mismo. Y también es simple si se usa un vértice solo una única vez, a diferencia pues del primero. Finalmente tenemos un grafo ponderado, que es cuando un borde está asociado con un número real al que se llama peso. Un ejemplo de esto es en la carretera. El borde podría ser la longitud de la carretera o el tiempo que se toma en recorrerse. La representación de los grafos se puede lograr de dos maneras. Tenemos la matriz de adyacencia, que es una matriz de dos dimensiones, donde los vértices se representan con filas y columnas. En esta, el 1 representa el borde que hay entre dos vértices. Por ejemplo, en el vértice 1 está conectado al 2 y al 5. Entonces, en el 2 y el 5 tenemos un 1 y en el resto tenemos ceros. La segunda representación es la lista de adyacencia. Entonces, esta es una red de listas donde se almacena la longitud del borde que va de un vértice a otro. Entonces, se representa igual. Tenemos el vértice 1, está conectado al 2 y al 5, por lo que tiene lista 2 y 5. Luego vamos al ejemplo de un grafo.
Este ejemplo está escrito en Java y es un código para encontrar la transposición de una matriz de adyacencia. Entonces nos pide que escribamos el número de nodos en el grafo. En este caso voy a hacer un grafo ponderado. Entonces tiene 4 nodos. Voy a escribir la matriz de adyacencia. Y me va a dar la respuesta, que es la matriz transpuesta. Para continuar con las estructuras de datos avanzados, vamos a ver los árboles. Es una estructura no lineal jerárquica, quiere decir que viene de arriba hacia abajo, en la que a cada nodo o elemento le corresponde un único antecesor y ningún o uno o varios sucesores. El árbol está compuesto por nodos, que es un elemento, un ítem del árbol, y a su vez cada nodo tiene una clase, o sea, tenemos diferentes clases de nodos, o diferentes clases. El nodo raíz, que es el nodo inicial, que no tiene antecesor, que es el que va más alto en la jerarquía. Nodo terminal, o llamado hoja también, uno que no tiene descendientes. Nodo interior, nodos que sí tienen sucesores o subárboles. Nodo descendiente, que es justamente el sucesor de alguno que está más arriba. Ascendiente o padre, que es el que da hacia abajo, que es el nodo antecesor de algún otro. Y nodos hermanos, que son nodos provenientes de un mismo padre o un mismo nodo. En este ejemplo, pues tenemos en rojo el nodo raíz, que es el principal, el más alto en jerarquía, por decirlo así. Los dos azules son nodos interiores, ya que tienen descendencia. Tenemos 4 nodos terminales, ya que ninguno de esos tiene descendencia. Y los que están encerrados en círculos son nodos hermanos. En nuestro caso, los dos verdes y el azul. Siguiendo por la composición de los árboles, tenemos el enlace, que es la conexión que hay entre los nodos del árbol. Es cada conexión que hay entre los nodos de un árbol. Seguimos con camino, que es el enlace entre dos nodos. No existe un camino entre todos los nodos de un árbol. Seguimos con rama, que es el camino que termina en una hoja. O sea, es el camino predecesor a uno de los de abajo. Entonces, encontramos que enlace, lo tenemos ahí, que es la conexión que hay entre dos nodos. Camino, que es el enlace primero enlace fue que conexión entre los nodos del árbol, entre todos. Camino, que es el enlace entre dos nodos. Y rama, que es el camino que termina en una hoja. Bueno, para seguir, vamos a definir algunas cosas algunas funciones de los funciones no. Bueno, definámoslo porque el grado de un nodo es el número de nodos que tenga el nodo en cuestión. Grado de un árbol, ya los extenderé ahorita. El grado de un árbol es el máximo número de nodos, en nuestro ejemplo gráfico, que ahorita lo miramos. Sería 3, dado que la mayor cantidad de nodos salen del nodo raíz y son 3. Nivel de un nodo son la cantidad de enlaces existentes a partir del nodo raíz y el nodo en cuestión. Altura de un árbol es el nivel más alto que tenga el árbol más 1. En nuestro caso la altura, bueno, ya lo explicaré. Peso de un árbol es la cantidad de nodos hoja que posee el árbol. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a ver que el grado de un nodo es 2. Por ejemplo, vamos a basarnos en este nodo interior azul. El grado es 2 porque tiene 2 subárboles. El grado del árbol
es el máximo número de nodos, que nuestro ejemplo serían 3. ¿Por qué? Porque el máximo que sale es del árbol del nodo raíz, que tiene 3 subárboles. Entonces, por eso, como es el máximo, es el que más tiene, es nuestro máximo exponente, entonces por eso es el 3. El nivel son la cantidad de enlaces existentes a partir del nodo en cuestión. Entonces, eso lo dividimos por jerarquías también. Está el nivel 0, que es el raíz, el 1, que son sus primeros subárboles, y ya cada división se va dividiendo en 2, 3, y bueno, si este tuviera alguna, pues se seguiría dividiendo en 4. Estos son los niveles, y la longitud de camino es 1, 2, 3 o 4. La altura es el nivel más alto que tenga el árbol más 1. Entonces, pues, como ya dijimos, el nivel era 3 más 1, entonces la altura es 4. Y el peso es la cantidad de nodos hoja, en nuestro caso son 4, aquí los marqué ya. Continuamos con la longitud de camino. La longitud de camino se refiere a la cantidad de enlaces que se deben recorrer desde la raíz del árbol hasta un determinado nodo. Se dice que por definición la longitud de camino de la raíz es 1. Sus hijos es de 2. La del siguiente nivel es 3 y así sucesivamente. Siguen bajando los niveles, como decíamos acá. Entonces, longitud de camino 1 para la raíz, que es 0. Nivel 1, 2, longitud 2. Nivel 2, longitud 3. Nivel 3, longitud 4 y así sucesivamente. Ahora hablamos de la longitud de camino interno, que es la suma de las longitudes de camino de todos los nodos de un árbol y se calcula de la siguiente manera. Tenemos en nuestra longitud de camino es 1. Tenemos que multiplicar ese nivel 1, o esa longitud de camino, ese primer nivel, por la cantidad de nodos que tiene. Entonces, bueno, ahí tenemos 1 por 1, en el nivel 2 hay 3 nodos, lo multiplicamos por 3, nos da 6. 3 por 3 porque es el nivel 3 y hay 3 nodos, y bueno, el cuarto 1 se realizan las multiplicaciones y ya los resultados se suman, lo cual nos da 20 como longitud de camino interno. La media de la longitud del camino interno es el número de enlaces promedios que se deben recorrer para llegar a un nodo desde su raíz. Esto se obtiene dividiendo la longitud de camino interno entre el número de nodos del árbol. Entonces, ya como hemos visto, nuestra longitud era 20, teníamos 8 nodos en total, eso nos da 2.5 para el promedio, para la media, pues, de camino interno. Ahora veremos la longitud de camino externo. Es necesario entender, para poder entender primero esto, es necesario tener en cuenta que un árbol extendido, primero hay que definir esto. Un árbol extendido es un árbol en el que el número de hijos de cada nodo es igual al grado del mismo. Ya dijimos que el grado es la mayor cantidad de hijos que tiene un nodo, por llamarlo así. Cuando esta condición no se completa, debemos hacerlo con nodos especiales, que son nodos que se rellenan, que rellenan los enlaces vacíos, no tienen descendientes y se representan en forma de cuadrado. Entonces, la media de la longitud de camino externo indica la cantidad promedio de enlaces que debemos recorrer para llegar desde la raíz a cualquier nodo del árbol. Entonces, vamos a analizar acá la gráfica, y entonces tenemos que ya como hemos dicho, el grado era de 3, entonces encontramos que algunos nodos no tenían completas las condiciones, por eso tuvimos que completarlo con algunos cuadrados. Encontramos que el nivel 1 está ahí, el nivel 2 pues están los 3 nodos hijos ahí, y tuvimos que completar para cada nodo. Si no completaban su requisito de tener 3, los completamos con los cuadrados. Entonces ahora ahora vamos a hallar la longitud de camino. Entonces, primer nivel, no hay ningún nodo especial, ningún nodo cuadrado.
Entonces lo multiplicamos por 0, igual que en el nivel 2, porque tampoco hay ninguno, esos dos nos da 0. En el tercer nivel tuvimos que agregar 6, entonces multiplicamos nivel 3 por la cantidad 6. En el 4 tuvimos que anexar 8, realizamos la multiplicación. En el quinto anexamos 3 y realizamos la multiplicación y realizamos la suma. Eso nos da una longitud de 65. Y venimos a hacer lo mismo. La media de la longitud de camino es el 65 que nos dio de longitud dividido entre los 17 nodos especiales. Entonces, la longitud de camino externo nos da, en nuestro caso, 3,8. Bueno, continuamos para árboles binarios. Esos árboles binarios son de grado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden tener, que cada uno de sus nodos solo puede tener máximo 2 descendientes. Estos descendientes se denominan subárbol izquierdo y derecho. Entonces, pues, cada uno de estos subárboles coge para cada lado, según su posición. Existen 3 formas para hacer el recorrido de estos árboles. La primera es preorden, que parte desde el nodo raíz, el más alto, el más alto de la jerarquía, recorre el subárbol izquierdo y luego recorre el subárbol derecho. Tenemos inorden, que arranca por el subárbol izquierdo, luego visita el nodo raíz, el más alto, y recorre luego el subárbol derecho. Y postorden, que parte del subárbol izquierdo, luego el derecho y termina en el nodo raíz. Se inserta, y encuentran ordenados sus datos, y al momento de realizar un recorrido en orden se obtendrán los datos ordenados. Siempre el primer elemento será el nodo del árbol y el segundo se ubicará a la izquierda si es menor o a la derecha si es mayor, y así en sus subárboles también. Dentro de estos árboles se podrán buscar elementos, insertar o eliminar según el caso o la necesidad que tengamos.